Ovación. Tenemos los nombres. Ja, das ist wonderful. Ah, que me coño. ¡Oh, no! ¡Wow! Como las bodas. Muchas gracias. Maravilla. ¡Qué bonito! Qué discazo. Bueno, tenemos un escenario esta mañana que parece el Madison Square Garden. En el centro del escenario está el director de Bajoterapia, Gerardo Herrero, y a su izquierda y derecha los protagonistas, Alexandra Jiménez, Malena Alterio, Eva Ugarte y Fele Martínez, y arriba Juan Carlos Bellido y Antonio Pagudo, y Mariela Besuyeski, la productora. Así que, Antonio. Gerardo, empiezas tú, que mandas muchísimo en el cine español, o sea que tú mismo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Fernando, que se enrollan. Si no se oye, no es culpa mía. Hablamos al resto. No. Muy bien. ¿En pie? En pie. Por favor. Gracias. Ahora. Bueno, decía que tiene gracia Fernando, que se enrolla en todas las presentaciones. En este caso no tiene nada que decir. Está bien, porque me pasa a mí toda la responsabilidad de empezar la rueda de prensa. Yo que esperaba que me fuera a hacer alguna pregunta o una introducción brillante, pero no, debe ser que no me he portado bien en la vida con él. Que te tengo miedo. Exactamente, el todopoderoso Gerardo Herrero. En fin, ¿qué os voy a decir? Estoy muy contento de estar aquí, feliz de que el festival haya elegido la película. Fue la primera película que eligieron hace bastante tiempo. He aguantado todos estos meses para poderla presentar. He tenido la suerte de tener un plantel maravilloso, que son... deberían haber cofirmado el guión, porque han hecho parte de la escritura del guión, porque uno comete muchos errores en la vida. Uno de los errores que cometí es no medir lo que duraba la película. Y cuando quedaban 10 días para empezar, me dijeron la montadora y la script, la montadora creo que está por aquí. Gracias, está también la música de la película, que ha trabajado muy bien conmigo. Y bueno, en este proceso que es hacer cualquier película, pero en esta película en particular, tenía varias cosas que me apetecía hacer, que era hacer una película en orden cronológico. Yo he tenido la suerte de participar en 2 películas que son Martín H. y Tierra de Libertad, que estaban rodados así, y siempre me daba mucha envidia. Como es una película muy pequeña, me permití el lujo de rodarla así, y de rodarla creándola con los actores. Ellos han sido partícipes del proceso de dejar la película en hora y media, porque cuando me la midió Clara y la script, Lourdes, me dijeron que iba a hacer una película de 2 horas y 5 minutos, y dije, esto no puede ser, en una película de este estilo no puede durar tanto tiempo, vamos a cortarla. Y tuve la suerte de tener un equipo que ayudó a cortarla, sobre todo a esta mujer que está a mi derecha, que la llamábamos a veces Alessandra Manos Tijeras y otras veces Natacha, porque tachaba constantemente líneas de los diálogos. Pero todos participaban también, no se quedaban cortos, ni Fele, ni Juan Carlos, ni Yo Mariel. no, porque si me quitas de esto... No. O sea, Malena, claro, era la que menos decía, porque dice muy poco. Debo deciros también que os tengo preparado una sorpresa para después, que es contar en una imagen una parte de una escena de la película que dura 8 minutos el plano, contada con imagen y del rodaje de la película y de esto. Es algo que creo que nadie había hecho hasta ahora en el festival, y yo quería que vierais cómo fue el proceso, que fue un proceso muy creativo, porque eran todos planos muy largos. Yo quería hacer la película con plano secuencia, y me di cuenta, y me advirtieron con buen criterio el director de fotografía y el ayudante de dirección,
que iba a dejar fuera muchas cosas. Entonces decidí cambiar también sobre la marcha cómo hacer la película y la hemos hecho en largos planos. Como habéis visto la película, creo que muchos de vosotros, hay 8 cartas, que son 8 temas distintos, y cada carta casi está rodada en un plano secuencia y después está cortado y montado. Hay un plano de Malena, que Malena se acordará que me levanté a darle un beso, un plano mudo donde no decía ni palabra, eran todo pequeños gestos y demás, que explica muy bien cómo un actor debe dar a los demás las réplicas sin decir nada, porque el fuera de campo también jugaba mucho en cómo había que contar esta película. En todo este proceso todos ellos se involucraron. Al llegar al rodaje cada mañana, aparte de tener la suerte de haber ensayado en el propio decorado durante una semana, volvíamos a trabajar otra vez la coreografía de la película, hora y media. Antes yo nunca había vivido esta situación. Me habían contado que Fernando León lo hace mucho, pero yo nunca había tenido esa suerte de tener tanto tiempo, 14 semanas de rodaje. Nosotros la diferencia está que la hemos hecho en 3 semanas. Pero en ese proceso todos ellos participaban aportando cosas y gracias a ellos, pues si la película está bien será por ellos, si está mal es mi culpa. No, no es verdad. ¿Vemos el vídeo? Lo que tú mandes. Pues venga, vamos a ver el vídeo para que ya que os lo he avisado para que lo veáis. Ay, a ver. ¿Dónde? Esto ¿Aquí? lo han hecho los de la película anterior, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, sí? Fuera vídeo. Anda. No Fuera creo. vídeo, Fernando, entonces. Ah, mira, ahí está. Pero era en catalán. ¿Se puede bajar? No. Qué bonito. Sí, han dicho bonito porque es bonito. Hubo una secuencia con un plano en concreto que duraba pues. así, que fueron como 8 minutos de toma. Alexandra Laura está sentada en el sofá, en una silla giratoria, mientras yo estoy girando alrededor de ella y mientras ella va girando con... Y abajo Pali. Me encantan los patitas. Sí, 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 sí. No, está bien, pero lo hizo Hitchcock en Atormentada. Pero desde el 43 no lo habían hecho. Bien, vamos a las cosas serias. Si os parece, podéis empezar las preguntas. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película. Y quería preguntarte sobre todo por la realización que hemos visto ahora mismo en este pequeño making of y en general en toda la película, porque he visto que la película no está quieta un momento, la cámara está constantemente girando a través de los personajes y hay veces que mezcla mucho el zoom in con el zoom out y parece un falso documental incluso. Y me gustaría saber por qué elegir estos recursos cinematográficos en esta película. Muchas gracias. No sé, me lo pidió el cuerpo. Fue algo que fue surgiendo según trabajaba los ensayos y según lo íbamos viendo, fuimos incorporando la planificación de esa manera. No tenía storyboard, yo creo que
no me gusta mucho hacer storyboard porque no me gusta forzar mucho que los planos se hagan en función de algo que no existe todavía espacialmente, que es el decorado, y los actores sean lo principal. Entonces, el teatro, a mí me gusta mucho el teatro y voy mucho al teatro. Y había visto la obra de teatro, la vi 2 veces como espectador en una sala y la vi después 6, 7, 8 veces porque las obras ahora se graban y las graban en plano general y en plano con una fotografía muy fea, de la luz que dé el teatro, pero me pareció que hay muchas cosas que son maravillosas de contar de una obra, están en la cara de los actores. Para eso tenía que mover mucho la cámara y acercarme a ellos. Jugar un poco a la interpretación, que fueran largos planos, como os he dicho antes y como se ve aquí, y por otro lado, jugar mucho a mover la cámara para sacarla de lo teatral, darle una parte más visual. Y está casi todo rodado desde varios puntos de vista. O sea, este plano que habéis visto está contado en un plano general también, está contado con Fele cambiando la cámara a Alejandra según interesaba lo que pasaba y lo que decía, y está hecha 2 o 3 veces o 4 veces, o sea que podía intercalar escenas. Me lo fue pidiendo la película, fue la marca de la película, ha sido la marca, el estilo, y ha sido hecha producto de los ensayos. Si no hubiera tenido esa semana de ensayos en el decorado, posiblemente no habría hecho la película así, porque la iba a hacer, te insisto, con plano secuencia, pero vi que no funcionaba, que me perdía muchas cosas de los actores. Plano secuencia tiene cosas buenas, pero ves que los actores hasta dicen, está hecha en plano secuencia. No son plano secuencia, algunos temas están contados en plano secuencia y otros no. Pero yo lo que he querido ha sido buscar eso de esa manera, pero me lo ha pedido la película, a veces te lo piden las películas, las cosas. Es igual que las interpretaciones, no son iguales. En la función teatral está contada de otra manera distinta, está contada mucho más ligera, mucho más buscando la comedia, buscando la risa. Yo la he contado mucho más dramática, teniendo humor, a veces humor negro, porque se hablan de cosas bastante duras y, como habéis visto, está todo contado de una manera no solamente visualmente, sino interpretativamente. Los actores que interpretan a personajes que tienen que estar inventando sobre la marcha lo que dicen, aunque tienen una base de temas, para eso existen las cartas, tienen que estar interpretando. Y el tono interpretativo de Malena y de Juan Carlos es distinto que el tono interpretativo de los otros 4 actores. Me sorprendió que hay exhibidores inteligentes porque hice un pase para exhibidores en Sevilla y hubo varios que se dieron cuenta de esto y me llamó mucho la atención, que se dieran cuenta de cómo estaban dirigidos los actores de maneras diferentes. Hola, Irene, de Cinema Gavia. En primer lugar, enhorabuena a todos por un trabajo tan maravilloso, tan, en fin, atractivo, sobre todo el final tan inesperado, ¿no? La pregunta es para Juan Carlos, porque sé que él también trabajó en el teatro, ¿no? En la obra. ¿Qué es lo que, o en cuál de ellos has notado más dificultad o te has sentido más... no sé, ¿qué es lo que has visto más complejo? ¿Si en el cine o en la obra, cuando estabas en las tablas? Pues no te sabría decir, porque yo creo que la complejidad al final son diferentes medios. La principal diferencia que al final que hay entre contar una historia encima de las tablas o delante de una cámara, al final tiene que ver también mucho con el público. El hecho de estar representando una obra de teatro, tienes una energía de público que ya condiciona, hace que trabajes de otra manera. Y evidentemente en el cine la cámara manda y se puede ser mucho más minucioso a la hora en este caso Gerardo, de recoger las escuchas, los silencios de los demás personajes. Y eso el teatro, pues posiblemente es mucho más difícil que te lo dé, porque al final uno tiene una visión general y eliges dónde mirar y lo que mirar. El cine de alguna manera ya te lleva por el camino para que te enseñe lo que el director en este caso quiere que mires, ¿no? Quiere que veas.
Pero vamos, dificultad, más que la dificultad es el goce de haber hecho las dos versiones, la teatral y la cinematográfica. No te sabría decir, no me quedaría con ninguna de las dos son iguales pero diferentes, ¿no? De hecho, bueno, Fele es el mismo caso que yo, que somos los dos únicos que hemos repetido. Pero lo que sí es cierto es que en este caso, en la película nos hemos juntado, yo creo que un elenco que hemos hecho un ejercicio de generosidad muy bonito, yo me incluyo. Pero es verdad que hemos conseguido formar un grupo de 6 actores y quizá lo llevaría a otras partes del equipo, por ejemplo, dirección, la cámara, la iluminación. Creo que hicimos un grupo que realmente en 3 semanas le conseguimos exprimir todo lo que tenía el guión. Clara, que está aquí, la montadora, estaba en el rodaje y estábamos montando la película simultáneamente, la rodábamos en el propio Decora. Por si la queréis hacer alguna pregunta a Clara o a la música, tenéis la oportunidad también, que están ahí sentadas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, enhorabuena a todos. He hecho una maravilla de película con un mensaje maravilloso. Y creo que cuando se rueda en un entorno tan pequeñito o en un solo escenario, las complicaciones se multiplican porque mi más sincera enhorabuena a todos los que estén delante de cámara, pero a todos los que están detrás de cámara bailando con vosotros para que luego veamos lo que hemos visto. Me parece un ejercicio muy minucioso y muy respetable. Quiero preguntar al director y también a todos los actores cómo habéis llevado esa dificultad, porque no eran 6 personajes, a lo mejor eran 24, eran 12, no sé, todos los que habían por allí. Hemos visto una pequeña muestra y me parece una gran complejidad para llegar al resultado final, y a los actores preguntaré también cómo se lleva eso, cómo se ejercita, cómo se concentra, cómo no perdéis el foco cuando hay tanta gente por ahí tapando las caras, llevando de un lado para otro. Y a todos los actores están magníficos. Y a Malena, mi más sincera enhorabuena. Creo que es más difícil interpretar sin texto que con texto. Creo que es así y estáis todos... Y luego me parece muy curioso y muy interesante y muy complicado cuando hay actores que hacen de personajes que están haciendo de otros personajes. Y creo que eso también puede... Pero esto no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque esto es la sorpresa para la gente, para que la vea. No, esto entre nosotros sí. Ahora sí, pero no sale. De aquí no sale. No, de aquí no sale, de aquí no sale. Aquí no sale, ¿verdad? No sale. Es el vuelco necesario de la película, sorprendente. Y la verdad, porque al principio se veía como esos dos personajes como un poquito exagerados, un pelín, y luego se entiende todo. Y creo que es muy difícil para un actor hacer de otro, de otro que no es el personaje que estamos viendo. Claro. Entonces, por todo eso, enhorabuena y no, si me queréis comentar algo, el director y los actores, cómo se lleva todo eso, todo, porque hay mucho como de coreografía, de baile, de está todo muy marcado a nivel técnico y darle naturalidad en un entorno muy marcado, con mucha gente detrás, con mucha sombra, con mucha cámara, que si el micro, que si las luces, que si para no sé cuánto, debe ser muy complicado, que a mí me gusta mucho el cine, o en pequeñas dosis, mis pinitos, y creo que es muy complejo. Entonces, bueno, ¿qué tal la experiencia y qué consejos nos puede dar y cómo habéis llevado todo eso? Simplemente eso. Y de verdad, enhorabuena. Bueno, me ha encantado. Te contesto yo primero y que después te contesten ellos. De acuerdo. Mira, la clave es ensayar mucho. Segundo, asimilar mucho el texto, que los actores... Tienes que contar con actores muy buenos y el teatro les da a muchos de ellos, les da esa formación de aprenderse textos muy largos, pero con capacidad de improvisar. Ellos sabían que si se cortaba el plano, que cuando llevas 5 minutos es un desastre. Entonces sabían que a veces podían continuar aunque se olvidaran un texto, que ya lo arreglaríamos en el montaje, lo arreglaría Clara, que para eso la pago, para que arregle las cosas. Entonces, y si no las arregló bien es culpa suya, reclamarla a ella. Entonces, la historia está en que eso es la clave, tener buenos actores, en el caso de Malena, que pudieran hacerlo, porque como tú bien has dicho, es más difícil interpretar sin decir, pero era muy importante que lo supiera hacer y que entre ellos se ayudaran mucho. Al ayudarse mucho, al formar un equipo, rodar fuera también tenía esa ventaja. Estábamos mucho más tiempo juntos
y había mucha química. Entonces, nosotros, no sé, no lo sabéis, pero aquí hay una pareja cómica que está por descubrir en el cine, que interpretan Juan Carlos y Fele, que son una pareja cómica que te hacen reír sin parar. Después hay la groupie de ellos dos, que es Malena. No, y Alexandra también. Alexandra también, pero que le ríen todas las gracias. Y Eva también, entonces, por supuesto. se van subiendo y pueden estarte durante horas haciendo chistes que ellas dos se ríen de lo que hacen y son dos fans y claro, ellos se crecen porque tienen mucho ego los dos, como buenos actores que son. Entonces, de esa manera, ensayo, trabajo, repetición, capacidad de improvisar, capacidad de memoria, porque eran planos, 5 o 8 minutos, pero no 1, ni 2, ni 3, sino muchísimo, porque además si se contaba desde los 6, imagínate la cantidad de veces que tenía que repetir. Clara, ¿cuántas horas teníamos de material? 20 y tantas horas, ¿no? Una barbaridad, o sea, para dejarlo en hora y media a 20, porque fuera de esa hora y media de ensayos, como estaba preiluminado, y fuera de momentos que puntualmente haga un retoque el director de fotografía, es un regalo para un director tener tanto tiempo para rodar, tantas horas para rodar y tantas horas para probar cosas distintas, ¿no? Y ellos nunca se cansaban, además, nunca me dijeron, oye, qué pesado este tío que está aquí. Además, yo lo pasaba tan bien que ellos veían cómo yo lo disfrutaba y cómo me reía y cómo lo pasaba tan bien, que, joder, pues decían, vamos a tener contento a este director. Aparte que no cortabas. No, a veces se le olvidaba cortar. A veces me olvidaba de cortar para ver si salía algo. No es que me olvidara, sí me daba cuenta que tenía que cortar, pero no quería cortar porque siempre esperaba que apareciera un gesto, una mirada, una reacción de Malena, una caída de ojos de alguien y a veces y ellos seguían, ¿eh? No os creáis que se cortaban un pelo. Yo no cortaba y ellos no cortaban tampoco. Pero de hecho yo creo que debe ser el caso de todos, de los 6, que es la única vez que hemos hecho una película que nos sabíamos el guión desde la primera página hasta la última. Sí. Y éramos como si fuera una obra de teatro. De hecho es una obra de teatro, ¿no? Pero es verdad que sí, que podía haber rodado la película en un día. Si no se aburre, ¿eh? Claro, No es idea. Si hubiera sabido a poco. Pero es verdad, en un día no, que me quitas el juguete. Yo he estado 3 semanas o 4 semanas con un juguete. Es una mala idea la mía. Sí. Pero es verdad que no cortaba, pero él estaba como metido así como en un cuartito y tal, mientras estaba y se le oía. Bueno, me parece que vamos bien. Corta ya. Esas risas que ya no tenemos marcas en el suelo para ir ni nada. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. De esto no me lo deja ya. Gerardo, me supongo también que aquí, soy yo, sigo. Sigues ahí, vale. Me supongo también que un escenario único y muchos puntos de cámara de muchos puntos diferentes, habría muchas tomas que se tenían que repetir tal cual. Sí, pero está rodada con una sola cámara, porque yo muchas películas ruedo con 2, pero me parecía que esta película necesitaba tener solamente la mirada. Por eso te digo que al grabar de diferentes puntos de vista con una sola cámara, en muchos días diferentes, habría que repetir muchas tomas de lo mismo, con la misma energía, el mismo clímax, porque aquí sé perfectamente que está todo como si se hubiese grabado la película de inicio a fin en un solo momento. Pero no hacíamos muchas tomas, ¿eh? ¿No? O sea, se repetía desde otros puntos, pero no repitiendo las tomas. Hacíamos 3, porque eran planos tan largos que si no les podía agotar. De todas formas, eran 3 semanas intensísimas, pero ellos no se cansaban, estaban... Los actores son así de raros. El único que se cansaba de esperar era el hijo de Alessandra, que tenía que ir a darle de mamá. Enhorabuena. Gracias. Te ha funcionado lo del vídeo, ¿eh? Ha funcionado el vídeo. Ya verás cómo ahora van a empezar a copiarme, Fernando. Sigamos, preguntas por ahí. Me han dado el micro por aquí. Primero, daros la enhorabuena porque es una película increíble y, sobre todo, lo que me ha sorprendido es que se fuera haciendo el montaje mientras hacíais la grabación con tantísimo metraje, planos tan largos. Y por eso mi pregunta va hacia Clara, la montajista, porque el montaje en este tipo de películas me parece fundamental, porque puede cambiar el punto de vista en el que se cuenta la historia increíblemente. Y entonces quería preguntarle a ella cómo tomaba las decisiones o qué le llevaba a decidir exactamente cuándo hacer los cortes, cuándo hacer los cambios,
para conseguir mantener la tensión que se mantiene durante toda la película y sobre todo al final, y cómo consiguió hacer la elección de los planos que van montando, cómo realizó el montaje, sobre todo al mismo tiempo, porque me parece que tuvo que ser muy complicado y de llevarse mucho las manos a la cabeza con tantísimas horas de metraje, la verdad. Hola. Bueno, a mí es la primera vez que alguien además me llevaba a rodaje, a montar. En la escuela, de hecho, muchas veces me habían dicho que los montadores no debían estar en rodaje por aquello de que tienes que ver el material de una forma como más pura en la sala, que te contaminas. Y yo, después de esta experiencia, creo que es todo lo contrario. A mí me fue muy, muy bien ir a montaje en rodaje. Creo que vives la peli además de una forma como mucho más en caliente, entiendes las cosas más, hablas con el director en el momento. Entonces, la experiencia de montarla ahí a mí me generó una sensación de estar mucho más metida en el material. Antes estaban comentando lo de... o sea, quería decir que en ningún momento corté nunca porque alguien se equivocara. O sea, eso es una cosa que yo como montada disfrutaba de tomas larguísimas, pero con muy pocas tomas, como decía Gerardo, porque el corte nunca era porque algún actor se estuviera equivocando. O sea, el placer que yo tenía como montadora es que cuando cortaba de una toma a otra, de un plano a otro, siempre es porque yo buscaba una intención. Siempre es porque yo quería esconder algo, quería irme a la mirada de un actor, quería esconder algo. Nunca era porque alguien se equivocara, por nada, ¿no? Entonces, eso también como montadora es una pasada. O sea, tener unos actores que te proporcionan gran material todo el rato, eso es un disfrute. Entonces, ¿por qué me voy a un corte, a otro? Bueno, eso es siempre una cuestión de ritmo, siempre una cuestión de qué información quieres mostrar en un momento dado, qué te interesa lo que está ocurriendo en on, te interesa lo que está ocurriendo en off. Y en una película como esta, creo, y Gerardo lo hemos hablado muchísimo y es una de las cosas que siempre me comentaba, lo más interesante ocurre casi siempre en off. Quién está escuchando, quién está recibiendo el mensaje, ¿no? Entonces esto lo hemos trabajado mucho en montaje. Y para mí, después de rodaje, poder tener al director que todavía en caliente tiene las imágenes y buscamos ahí en sala el material, a mí eso, no sé Gerardo como director, pero a mí me ayudó mucho. Bueno, me encantaría repetir así, porque es verdad que sales, tienes la película muy viva, sabes todo lo que has hecho, sabes los planos. Ahora, pasado este tiempo, yo no podría ponerme a montar la película igual, aunque el mérito de que la película esté bien montada es de ella, no mío. Entonces yo lo único que he hecho es darle mi opinión y mi criterio, pero cuando entramos en una sintonía, pues igual también me ha pasado con la música, con Paula. A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la música de cine y escucho muchísima y la tengo muy presente. Yo creo que en las películas se suele poner demasiada música y se suele poner demasiado alta y creo que cuando hay demasiada música se pierde lo que la música te sirve, que es para por detrás ayudar o empujar a contar algo. Entonces yo quería que hubiera poca música y a Paula, que también podría contarlo Paula, para que sea diferente esta rueda de prensa de las habituales, ya que hemos puesto hasta el vídeo, está siendo distinta, de que habléis vosotros cómo trabajamos con la música y qué proceso creativo tiene, porque Paula es una compositora con mucho talento, que ahora ya está empezando a hacer muchas películas y además se entrega mucho y te da mucho. Bueno, pues gracias. Estoy muy emocionada, Gerardo, y de veros a todos. Espero que luego nos conozcamos un poquito más, porque bueno, al final la compositora pues entra un poquito al final y para mí es muy importante estos momentos de unión y reconocimiento y bueno, pues sí, yo cuando hablé con Gerardo, que eres un gran amante de la música, recuerdo hacer que me escribiera y me dijera, bueno, Paula, pásame músicas y compartir ya desde el hecho de nuestros gustos, poder también conocernos un poquito, ¿no? Ya habíamos trabajado antes, pero no como director y compositora, y en sus gustos musicales se nota mucho la elegancia. Y creo que en una película así, bueno, pues se tratan temas muy universales y esa grandeza, de alguna forma, que no estuviera tan expuesta, tan presente la música, sino más
en la actuación de ellos y que la música cuando entre, pues de alguna forma nos contextualice la situación. Y el hecho de utilizar una orquesta también era algo muy interesante. Y bueno, pero en una orquesta pues puedes ir a por las emociones también muy pequeñas, que es lo que también se ha intentado hacer. Y el equilibrio delicado de que haya poquita música, pero que cuando esté tenga un significado, pues bueno, pues es un placer acertar así. Así que bueno, gracias. ¿Puedo seguir? Gracias. ¿Puedo seguir haciendo...? ¿Me permites un segundín al que va a pedir ahora, al que le van a levantar la mano? Es que me gustaría hacer, ya que me he metido, veis que a mí me gusta meterme en todo, perdonadme, pero me gustaría que los actores contestaran no lo que se les pregunta siempre de qué piensas de tu personaje, sino me gustaría que cada actor hablara del personaje del otro y cómo lo ve. ¿Qué os parece? Pero ¿esto qué prueba es? Aquí ha sido a pillar aquí. Pero- Tampoco es examen de sorpresa, Pero esto. esto es un examen de último, así de Bueno, improviso. yo tengo una pregunta para Clara. ¿Alguna vez has estado en un rodaje donde los actores te hagan tanto la pelota? O sea, donde puedas compartir con ellos tiempo y que intenten influir en el montaje. Pero es que no le había pasado nunca. Entonces es verdad que todos le hacían la pelota para que quedaran bien, pero le hacían tanto la pelota que no funcionaba, porque yo iba a hacer lo que quisiera. No, pero ¿qué os parece el reto que se da? ¿Os apetece hablar de otro actor de la Complicado. película? Yo te lo contesto, pero en general. Contesta en general, venga. Es que a mí me ha tocado un grupazo de compañeros que es El Soñado. Que no es que me haya tocado, individualmente había trabajado con unos sí, con otros no, pero que se dé esa comunión, y yo creo que en parte es por ti, porque tú tenías tantas ganas de contar esta historia que había algo en tu energía que nos transmitías, que en la ilusión, el sentir que es un proyecto de tiempo, que le tenías muchas ganas, que los derechos, que ahora sí, que ahora no. Pero aparte no de una manera muy... era como sutil, pero nos llegaba, ¿o no? Totalmente. Y de repente ha sido como muy mágico. Yo lo he dicho antes en las entrevistas, que esto parece ser que no se tiene que decir, y delante de un productor menos. Pero yo pagaría por estar aquí. ¡Onda! La acabas de hacer. Es que ya te lo he pasado. La acabas de hacer ahora. No, pero es como un proyecto soñado. ¿Quién se apunta a la siguiente? Si es así, sí. O sea, rodaje en un día y actores que no cobran. Eso sí que es tu sueño. Ha sido algo tan artesanal, tan pequeño, pero tan grande. Es una pequeña, gran película. Creo que bueno, es como volver a la esencia, fusionar el teatro, que me encanta, y el cine, y estar tan cerquita de mis compis, y estar tan cerquita de construir las escenas entre todos. Y insisto, también tu generosidad de darnos alas también para hacer lo que... confiar en nosotros. O sea que... También había una cosa gracias. muy interesante que yo creo que generó esa sensación que hemos tenido todos, tener la oportunidad cada día a la hora de llegar a rodar y tomar un café una hora antes de empezar la jornada, aún sin vestir, sin maquillar, simplemente pudiendo tomarnos una hora todos con el guión delante, debatiendo, pensando, porque tachando. La decisión de cambiar una frase de un personaje afectaba irremediablemente a los otros 5 personajes. Entonces hemos sido como un solo personaje con 6 cabezas, creando algo al unísono y yendo en la misma dirección. Eso también hace que se genere una escucha no solamente de acción a corten, sino una escucha real y mucho más humana, de tener ese acercamiento y de sentir profundamente que estamos contando lo mismo y vamos en la misma dirección. Eso une y yo creo que ha hecho que para todos haya sido un proyecto diferente y especial. Y contando también con la generosidad tuya y una cosa que me llamaba mucho la atención y era tu curiosidad cada día de querer saber cómo veíamos cada uno, ¿no? Un momento determinado, de estar tan abierto a poder cambiar y a poder sumar o poner y quitar y tener esa humildad de contar con un equipo artístico
que realmente es forma creativa importante y directa y casi nunca es de esta forma. Normalmente llegas a un rodaje y te ponen en la marca, dices tu frase y te vas a tu casa llorando. En el mejor de los casos. Sí, y luego sobre todo yo me quedo también mucho con la sensación, aparte de todo lo que habéis comentado, la sensación de poder, o sea, de entrega total, o sea, que da igual, o sea, pues lo que comentábamos antes, que a lo mejor no cortabas y tal, y entonces no cortábamos, había un momento en que ya se había acabado el bloque que teníamos que grabar de esa toma, no cortaba, y es que había un momento que hacíamos todo, pum, y seguías. O sea, y no hacía falta mirar, no, era como, estamos todos a una, estábamos todos era como una especie de sinapsis neuronal que teníamos todos, y era como, se ha acabado la toma, el último que habla, por ejemplo, eres tú, Alex, y de repente, o sea, el siguiente seguía hablando, y tirábamos, y esta cosa de salto al vacío, pero encima que te da igual si hay red o no hay red, y tirábamos, y eso era porque conocíamos el baile, ¿no? Exacto, Ya lo que decía Juanca, ¿no? Que nos sabíamos el texto de principio a final, entonces esa cosa de la confianza, y sabes que en un momento vas a mirar y vas a ver a alguno de los compañeros que está ahí, mirando, miras a otro también, están todos pendientes de lo que tú haces, tú estás pendiente de lo que hacen los demás, además estás pendiente de dónde está la cámara, estás pendiente, o sea, ya había una cosa como de visión periférica bestial que yo creo que a mí no me había pasado jamás. O sea, y esto tiene que ver mucho pues por Gerardo, que estaba ahí detrás y nos ha dado pues eso, toda la confianza y sobre todo las herramientas. ¿No? O sea, que... Como habéis hecho esta película para salir reforzado de mi ego, ¿no? Después de lo que... Refuerzo positivo. La terapia ha funcionado. Es que este proyecto, de todas las cosas especiales que tiene, que están llenas y se nos ve, es que es casi imposible o muy difícil que todo el tiempo estemos todo el rato todos los actores, ¿no? En algunos otros proyectos es protagonista o vosotros habéis acabado esta escena, os vais, y ahí estábamos, desde que entrábamos hasta que salíamos, todo el rato, todos, y esa unión iba haciendo que ya partimos de una base muy entusiasta, con toda la ilusión que tenía también Gerardo de este proyecto, eso se iba contagiando y cada día iba creciendo, y cada día crecía el entusiasmo y crecía el rigor en el trabajo, y eso alimentaba una cosa a la otra, y hacía, pues eso, como hemos comentado, que fuera como una danza, y también el equipo técnico estaba muy con nosotros, estaba todo en un espacio muy concentrado, en esta galería de arte, que hacía que todo cada vez fuera creciendo, que no nos cansáramos, al contrario, nos íbamos como drogando de nuestro propio entusiasmo, de nuestra ilusión. Entonces, eso hacía que nos concentrábamos cada vez más. Evidentemente tiene muchas dificultades esta película, pero estaba todo a favor para esas dificultades. No había como cosas que a veces, o incluso el propio tiempo, hasta estábamos en Pamplona en noviembre y no pasamos frío, que son cosas también siempre a agradecer. Entonces, parte de esto lo especial que es. Pagudo, te toca. Estáis flipando todos. No, pues es que ¿qué más podemos decir? Es que es normal que estuviéramos conectados cuando preguntaban cómo se conseguía mantener la concentración. Si es que daba igual, te pusieran delante a algo, la cara la tenías, los ojos la tenías, atravesaban paredes las miradas. Y eso es verdad que es muy especial y que no sucede. Por eso me sumo a esta sensación que tenemos todos, que hemos participado de algo muy especial, y que ojalá lo disfrute la gente así como lo hemos disfrutado nosotros, que es la frase horrible que se dicen en todos los estrenos. Ojalá lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho, pero es que no puede ser más real en este proyecto. Gracias, Gerardo, por dejarme entrar en este viaje, y compañeros, ojalá podamos vivir esta experiencia, ¿no? Otra vez. ¿Hay segunda parte? Otra terapia. Había más preguntas, perdonad que hable. Bueno, evidentemente el peso de la película está en los actores, que los sigo y los admiro desde hace mucho tiempo, pero yo quería saber si está por aquí la script, porque yo como director,
Yo creo que voy a tener La pesadillas script con no Clara. está, porque además la script ya no está en Se ha retirado. Después de esta Después de experiencia. esta se película fue. se ha retirado. Y hablar con Clara antes. Porque realmente era para la script, era una locura esta película. Por eso digo que Ahora os diré que trabajo en Antena 3 leyendo guiones, que es mucho más tranquilo. También he visto la película y no he visto saltos de eje ni fallos de raccord, y es una cosa que es pese a cualquier director, y de la script sobre todo, que se agradece, ¿no? Que esté tan cuidado y controlado. Llegó un momento que tiró el bolígrafo, el cuaderno, y ya no puedo. Está en terapia. Muchas gracias. Y se fue a terapia, que es a leer guiones. Pero con psicóloga incluida. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena, Gerardo. Yo creo que has hecho una de las mejores pelis de tu filmografía. Y para los actores, excepto para Fele y para Juan Carlos, porque formaron parte de la obra de teatro. Si el resto de los actores habías visto la obra de teatro antes, ¿y qué visteis en el guión para aceptar trabajar en esta magnífica película? Sí, yo la vi varias veces, bueno, no, dos veces. La vi en Madrid, es una obra, bueno, ya lo habéis visto, es tal cual, pero no, hay modificaciones en cuanto al texto. Y la vi en Madrid, porque es que la dirigió otro director que me encanta, que es Daniel Veronese, que es un director argentino estupendo, y tuvo muchísimo éxito. Y es que era muy destornillante, porque sobre todo la primera parte se presentaba como una comedia delirante y estaban estas dos figuras más elenco fantásticos, y era muy divertida. Pero no he tratado un poco de borrar un poco lo que había visto para hacer esto. O sea, porque, bueno, me daban ciertas pistas, cierto aroma, cierto... Lo algo interpreta parecido, diferente no. Carmen Ruiz, que hacía la función, que como lo interpretaba. Bueno, en general la obra tiene otra energía, ¿no? Y lo que decía Juanca antes, que no es lo mismo tener un público delante con lo que eso genera en el momento que hacer una peli. Entonces, son cosas distintas. Pero sí la había visto. Sí, yo también la vi. Yo también la vi, me encantó y aluciné. Y es cierto que es desde otro punto de vista y otro trabajo, pero había algo en vosotros que vuestras frases tenían 200 funciones detrás, sujetando, ¿no? Había un andamio muy, muy fuerte. Yo lo sentía. Es verdad que era completamente diferente y es otro lenguaje, pero qué poder decir esas frases. ¿Después de cuánto tiempo? Porque llevabais sin hacerla, habían pasado 5 años. 5 años, por ahí, más o menos. 5 o 6, sí. Todavía. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alessandra lleva? ¿Habéis visto la obra antes o no? Yo no vi la obra en su día, y cuando empezamos con el proyecto nos estaba representando, así que no tuve oportunidad. No sé si esto ha sido mejor o peor, pero en cualquier caso había que hacer esa traslación al cine. Creo que el texto era muy fiel, ¿no? En principio. Y luego sí que es verdad que... En principio. Ya te encargaste. No al final. Que lo dinamitamos. Hasta que llegó Alessandra, Natacha. Hicimos otra Llegó historia. Natacha y todo cambió. Yo sí la había visto 2 veces también, pero como en la onda de Malena, tampoco quise volver ahí a repasar lo que había visto, porque también la obra pedía otro enfoque, pedía otras cualidades, no solo la medida ya de teatro-cine, entonces como de no contagiar, pero era una obra que me entusiasmó cuando vi, y cuando me llamó Gerardo, me hizo la mujer más feliz. Bien, tenemos que ir terminando, así que no me diga. Una última pregunta. Vale, yo, ¿no? Hombre, es que yo digo que al final no me toca, nena. Bueno, en primer lugar, que enhorabuena a todos y a todas. Todavía sigo emocionada. Veo, Gerardo, que eres muy generoso, y yo siempre digo que primero somos seres humanos y luego profesionales. En tu caso veo que ambas cosas, así que se agradece, hay que decir las cosas bonitas a las personas. Y me gustaría saber qué es lo que te hizo contar, representar, apoyar esta historia. Y luego, Malena, ¿cómo te sentiste representando algo tan fuerte y tan delicado que de alguna manera, no así, pero bueno, diferentes tipos de violencias hemos vivido muchas mujeres o conocemos alguna, y al final pues nos toca bastante a una fecha de hoy que todavía pues seguimos en la lucha, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. ¿Yo? Bueno, a priori ya te digo que es una responsabilidad, ¿no? O sea, no sé, tratando de ser lo más sincera y honesta que he podido,
tener conciencia, pero también no olvidarme, en el sentido de que no me puedo hacer responsable de todo ese peso tan grande y tan horrible que tristemente sucede y ha sucedido, y espero que dentro de poco vaya a menos y desaparezca, porque también eso me coarta mi libertad o mi parte creativa, si tengo esa responsabilidad sobre mis hombros. Así que he tratado un poco de seguir la partitura, de mirar a Juan Carlos y de seguir la historia que estamos contando. Y ojalá que esto no caiga en saco roto y forme un granito de arena más a concienciar y a cambiar las mentes de estas gentes tan, bueno, horribles. Debo contestarte a eso, que teniendo en cuenta que es un poco... Voy a contestar tu pregunta, no exactamente lo que me has preguntado, pero algo parecido. Es decir, que la película tenía para mí una cosa muy importante que yo quería defender, y así lo pacté con Juan Carlos, de que él defendiera su personaje. Yo no quería hacer lo que habéis visto, que al final de lo que trata, quería que los temas llevaran a meter en situación los distintos temas, la educación, las relaciones de pareja, todo lo que se habla en los distintos sobres, para que llevara al final a intentar entender que este personaje no se da cuenta de lo que está haciendo, que era una de las cosas que más me llamaba la atención de lo que yo veía. Yo le decía a Juan Carlos que él tenía que defender el personaje sin creer que lo estaba haciendo mal. O sea, no era un violador, no era un maltratador que pensara que lo que estaba haciendo era equivocado, que él pensaba que tenía sus razones, y ahí su último intento desesperado al final de la película, decir, bueno, vamos a olvidar todo esto, si al fin y al cabo tampoco era tan grave. Porque a mí me parece que hay una parte del machismo del que tanto hablamos, y que aquí está mi hija que dice que me ha educado en ser menos machista, y posiblemente tenga razón, de que a veces no te das cuenta como hombre o como... porque también hay machismo también en las mujeres a veces, no hay eso, y yo creo que ese micromachismo que pueda haber en la película tenía que ponerlo en evidencia de una manera, pero una manera no sutil. No siempre los violadores y los maltratadores son siempre unos monstruos, pero yo creo que hay una variedad, es como la vida, de grises y de colores. Y ahora dejadme que os haga una pregunta final para acabar esto. ¿No creéis que parte del sueldo del moderador me lo he ganado yo? Yo he asumido que esta era una rueda de prensa de autor desde el primer momento. Pero permitidme que diga que para mí es un placer tener a unos compañeros tan maravillosos como vosotros en el escenario, que tengo una gran admiración por estos 6 actores y que me parece que siempre estáis maravillosos. Así que es un placer. Gracias.